La brisa helada de octubre atravesaba los campos dorados de Guanajuato cuando el arqueólogo Miguel Herrera recibió la llamada que cambiaría para siempre su percepción de lo que era posible en el mundo de los muertos. Las autoridades estatales lo habían contactado con urgencia. Habían descubierto algo extraordinario e inexplicable en una hacienda abandonada cerca de Dolores Hidalgo, la cuna de la independencia mexicana. Una propiedad que llevaba sellada más de 80 años, y en su interior una escena que desafiaba toda lógica y comprensión humana. La hacienda San Sebastián había permanecido intacta y herméticamente cerrada desde noviembre de 1943, cuando la familia Mendoza desapareció sin dejar el menor rastro o explicación. Los lugareños siempre habían susurrado historias escalofriantes sobre esa tierra maldita, transmitiendo de generación en generación relatos sobre luces extrañas que se encendían en las ventanas durante las noches de luna nueva, sonidos de risas infantiles que se escuchaban desde los campos circundantes, y la extraña sensación de ser observados por ojos invisibles que seguían a cualquiera que se atreviera a acercarse demasiado a los muros de cantera rosa. Pero nadie, absolutamente nadie, se había atrevido jamás a traspasar ese umbral maldito, hasta que una tormenta eléctrica particularmente violenta derribó una sección completa del muro perimetral norte y un grupo de excursionistas universitarios de la capital, ignorantes de las leyendas locales, decidió explorar las ruinas con la curiosidad imprudente de la juventud. Si te está gustando esta historia que te está erizando la piel, no olvides suscribirte al canal y déjanos en los comentarios desde qué rincón de México o del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas historias reales que te mantienen despierto por las noches. Ahora continuemos con este escalofriante relato que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la muerte. Miguel llegó al lugar acompañado del forense estatal, Dr. Roberto Castañeda, la reconocida antropóloga forense Carmen Vázquez, especialista en casos históricos no resueltos, y un equipo completo de investigación criminal que incluía fotógrafos, especialistas en huellas dactilares y expertos en toxicología. La hacienda San Sebastián se alzaba imponente y fantasmal contra el cielo plomizo, cargado de nubes tormentosas. Sus gruesos muros de cantera rosa, característicos de la arquitectura colonial guanajuatense, aún firmes y sólidos después de 8 décadas de completo abandono. Las ventanas permanecían tapiadas con ladrillos perfectamente colocados, como si alguien hubiera querido asegurarse de que nada pudiera entrar o salir jamás, y la puerta principal de madera maciza estaba sellada con una gruesa cadena de hierro forjado que se había oxidado hasta convertirse en una masa rojiza y quebradiza. Según los registros municipales que he estado revisando toda la madrugada, explicó Carmen mientras ajustaba sus guantes de látex y revisaba meticulosamente los documentos históricos que había traído en una carpeta de cuero gastado. La familia Mendoza había sido propietaria de estas tierras desde mediados del siglo XVIII, cuando el primer Patricio Mendoza las recibió como merced real por sus servicios a la corona española durante las revueltas indígenas. Don Patricio Mendoza IV, su esposa Remedios Zárate de Mendoza y sus 5 hijos fueron vistos por última vez el 15 de noviembre de 1943, durante lo que debería haber sido una celebración alegre del 7º cumpleaños de Soledad, la hija menor de la familia. El equipo se dirigió hacia la entrada lateral que los excursionistas habían logrado abrir después de remover escombros y maleza crecida durante décadas. Al cruzar el umbral de piedra tallada con el escudo de armas de los Mendoza, una corriente de aire viciado, cargado de humedad, y algo más que ninguno de ellos pudo identificar inmediatamente,
los golpeó como una bofetada invisible. El interior de la hacienda estaba sumergido en una penumbra densa y opresiva, apenas iluminada por los delgados rayos de sol otoñal que lograban filtrarse a través de las grietas microscópicas entre los ladrillos que sellaban las ventanas. Miguel encendió su linterna de alta potencia y el haz de luz blanca reveló un espectáculo que jamás, en sus 20 años de carrera arqueológica, habría imaginado posible. En el comedor principal, una habitación de techos altos decorados con vigas de madera tallada y frescos coloniales que representaban escenas bucólicas de la vida hacendaria, alrededor de una larga mesa de caoba maciza tallada por artesanos del siglo XIX, permanecían sentados 7 esqueletos humanos completamente vestidos con ropas de la época que, milagrosamente, se mantenían intactas. 2 figuras adultas ocupaban las cabeceras de la mesa como anfitriones eternos, y 5 figuras más pequeñas se distribuían a los lados, todos manteniendo una postura perfecta, como si aún estuvieran participando en una cena familiar que se había extendido por más de 80 años. «Dios Todopoderoso», murmuró Carmen con voz temblorosa, acercándose lentamente mientras su cámara digital capturaba cada detalle de la escena imposible. «Es como si el tiempo hubiera decidido detenerse aquí, en este preciso momento, para preservar algo que no debería ser preservado. Los platos de Talavera poblana, decorados con intrincados diseños azules y dorados, seguían en sus lugares exactos, algunos conteniendo aún restos momificados de lo que una vez había sido comida. Las copas de cristal de Bohemia reflejaban la luz de las linternas como ojos cristalinos, creando destellos fantasmales que bailaban en las paredes decoradas con frescos coloniales que representaban la vida cotidiana de una hacienda próspera. En el centro de la mesa, un elaborado candelabro de plata repujada sostenía velas que habían sido consumidas completamente hasta su base, dejando largos regueros de cera blanca derretida que había formado extrañas figuras escultóricas sobre el mantel de lino bordado a mano con hilos de oro. Miguel se acercó con reverencia al esqueleto que ocupaba la cabecera principal de la mesa. Los restos mortales vestían un elegante traje de 3 piezas de lana fina, probablemente importado de Europa, y en el dedo anular de la mano derecha brillaba débilmente un anillo de oro macizo grabado con el escudo de armas heráldico de los Mendoza. Un águila bicéfala coronada sosteniendo una rama de olivo y una espada cruzadas. «Este debe ser don Patricio Mendoza», murmuró Miguel, mientras su cámara registraba meticulosamente cada detalle, cada pliegue de la ropa, cada posición de los huesos que permanecían articulados por algún milagro de preservación. Carmen había comenzado su examen de los esqueletos más pequeños, que claramente correspondían a los niños de la familia. Sus vestidos de fiesta, confeccionados en sedas y terciopelos de colores brillantes que habían resistido milagrosamente el paso del tiempo, permanecían intactos, como si hubieran sido bendecidos por alguna fuerza sobrenatural de preservación. Los zapatos de charol seguían abrochados correctamente, los lazos en el cabello de las niñas mantenían su forma, y las pequeñas joyas familiares brillaban débilmente en sus cuellos y muñecas. «Miguel, necesitas ver esto inmediatamente», le dijo Carmen con voz controlada pero cargada de emoción, señalando hacia las manos esqueléticas de la que parecía ser la hija menor, cuyas falanges se curvaban como si estuvieran aferrándose a algo con desesperación. «Tiene algo firmemente apretado entre los dedos». Con el cuidado extremo de un cirujano realizando la operación más delicada de su vida, Miguel logró extraer un pequeño trozo de papel amarillento que se desmoronaba al tacto. Al desplegarlo con pinzas especializadas, descubrió unas líneas escritas con tinta desvaída en una caligrafía infantil temblorosa que decía:
Papá dice que no podemos salir de la casa porque los hombres malos van a venir por nosotros esta noche. Dice que si nos quedamos muy quietos y no hacemos ruido, tal vez no nos encuentren. Tengo mucho miedo, pero mamá me dijo que los ángeles cuidan a las niñas buenas. Por favor, Diosito, protégenos. El doctor Castañeda, que había permanecido en silencio profesional, documentando meticulosamente cada aspecto de la escena con el protocolo forense más estricto, se acercó a ellos con expresión profundamente perturbada. He examinado preliminarmente todos los esqueletos y no encuentro signos evidentes de violencia física en los huesos, informó con voz técnica pero teñida de asombro. No hay fracturas, no hay marcas de armas blancas, no hay señales de trauma físico, pero hay algo extraordinariamente extraño en esta escena que desafía mi experiencia de 30 años en medicina forense. Observen cuidadosamente las posiciones exactas de todos los cuerpos. ¿Qué quiere decir exactamente?, preguntó Carmen, aunque una parte de ella ya intuía la respuesta aterradora. Es como si hubieran muerto todos al mismo tiempo, de manera completamente simultánea, sin tiempo siquiera para reaccionar, para levantarse de sus asientos, para gritar, para intentar huir. La muerte los sorprendió en medio de lo que parecía ser una cena familiar completamente normal y tranquila. ¿Envenenamiento masivo?, sugirió Miguel, aunque su voz traicionaba la incertidumbre de quien se enfrenta a algo que trasciende la lógica. Es la única explicación médicamente plausible, respondió el forense. Pero tendré que realizar análisis toxicológicos mucho más detallados en el laboratorio estatal. Sin embargo, puedo adelantarles que la disposición de los cuerpos sugiere que la muerte fue instantánea y que no hubo tiempo para agonía o sufrimiento prolongado. Miguel continuó explorando meticulosamente la habitación con la minuciosidad de un detective del siglo XXI, investigando un crimen del siglo XX. Las paredes estaban completamente cubiertas de retratos familiares enmarcados en marcos dorados, elaboradamente tallados, y pudo distinguir los rostros sonrientes y llenos de vida de los Mendoza en tiempos más felices. Fotografías de bodas, bautizos, comuniones, celebraciones navideñas, momentos de alegría familiar que contrastaban dramáticamente con la escena macabra del comedor. En una esquina de la habitación encontró un gramófono antiguo de la marca Víctor, con un disco de 78 revoluciones aún colocado perfectamente en el plato. Al leer la etiqueta descolorida, vio que se trataba de Cielito Lindo, una canción popular mexicana de la época que probablemente había estado sonando durante los últimos momentos de vida de la familia. Carmen había comenzado a examinar sistemáticamente los otros cuartos de la hacienda con la metodología rigurosa de una investigadora forense experta. La casa era mucho más grande de lo que habían imaginado inicialmente. Contenía más de 20 habitaciones distribuidas en 2 plantas, cada una preservada en el tiempo como un museo macabro de la vida mexicana de mediados del siglo XX. «Miguel, ven aquí inmediatamente», gritó desde lo que parecía ser el estudio privado de don Patricio. Cuando Miguel llegó corriendo, la encontró frente a un imponente escritorio de caoba maciza, donde yacían esparcidos numerosos documentos, cartas y papeles que parecían haber sido abandonados a media tarea. «Mira esto con mucho cuidado. Son cartas amenazantes, y no son pocas». Miguel tomó una de las misivas con guantes de látex. El papel estaba quebradizo y amarillento, pero las palabras escritas en tinta negra aún eran perfectamente legibles. Don Patricio Mendoza y familia, esta es su última advertencia. Ustedes y todos los suyos tienen exactamente 3 días para abandonar definitivamente estas tierras que han manchado con su presencia durante demasiado tiempo. Si no acatan esta orden final,
se enfrentarán a consecuencias que lamentarán por el resto de sus vidas, que serán muy cortas. No habrá más avisos, no habrá más oportunidades. Firmado, los defensores de la justicia popular. Los defensores de la justicia popular, repitió Carmen con el ceño fruncido. Nunca he encontrado referencias a ese grupo en mis investigaciones sobre organizaciones paramilitares de la época. Yo sí he oído hablar de ellos, dijo Miguel, recordando sus extensos estudios sobre la historia regional del Bajío mexicano durante los años 40. Era una organización paramilitar clandestina que operaba en varios estados del centro de México durante la década de los 40, particularmente en Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí. Se dedicaban oficialmente a perseguir e intimidar a familias acaudaladas que consideraban colaboradoras del gobierno federal centralista, pero en realidad muchas veces actuaban bajo órdenes directas de caciques locales que querían apoderarse de propiedades valiosas mediante la intimidación y el terror. Continuaron revisando meticulosamente los documentos esparcidos sobre el escritorio y en los cajones del mismo. Había facturas comerciales de compra de grandes cantidades de alimentos no perecederos. Arroz, frijoles, harina, azúcar, café, conservas enlatadas, como si la familia se hubiera estado preparando conscientemente para resistir un largo asedio en su propia casa. También encontraron planos arquitectónicos detallados de la hacienda, con anotaciones manuscritas sobre posibles rutas de escape, escondites subterráneos y puntos estratégicos para la defensa de la propiedad. En un cajón secreto que Carmen descubrió por casualidad, al notar que las dimensiones internas del escritorio no coincidían con las externas, encontraron un diario personal encuadernado en cuero repujado que pertenecía a Remedios Mendoza. Las entradas finales, escritas con una caligrafía cada vez más nerviosa y temblorosa, pintaban un cuadro absolutamente aterrador de los últimos días de la familia. 8 de noviembre de 1943. Los hombres encapuchados vinieron otra vez durante la madrugada. Esta vez fueron más atrevidos y se acercaron hasta las ventanas de la planta baja. Patricio dice que no podemos ceder ni un centímetro, porque esta tierra ha pertenecido a nuestra familia por más de 200 años, desde que nuestros antepasados la recibieron directamente de manos del virrey. Los niños están comenzando a darse cuenta de que algo malo está pasando. Aunque tratamos de mantener las rutinas normales, para que no pierdan la esperanza ni se asusten más de lo necesario. 10 de noviembre de 1943. Esta mañana encontramos todo el ganado del Prado Norte muerto, envenenado deliberadamente. Las vacas, los toros, los becerros, todos yacían en posiciones extrañas, como si hubieran muerto sufriendo terriblemente. Es un mensaje muy claro y muy cruel. Patricio ha tomado la decisión final de que nos quedaremos aquí cueste lo que cueste. Dice que si vamos a morir será defendiendo nuestro hogar y nuestra dignidad, no huyendo como criminales. 12 de noviembre de 1943. Cortaron el suministro de agua del pozo principal. Ahora dependemos únicamente del aljibe de la casa, que tiene agua para aproximadamente 2 semanas si la racionamos cuidadosamente. Patricio está enseñando a los niños mayores a usar las escopetas de caza, aunque esperamos no tener que llegar a esos extremos. Hemos decidido que si esto se pone peor, enviaremos a Soledad con mi hermana en la capital, pero ella se niega rotundamente a separarse de nosotros. 15 de noviembre de 1943. Hoy es el 7º cumpleaños de nuestra pequeña Soledad, y hemos decidido celebrarlo exactamente como siempre lo hemos hecho, para que los niños no pierdan completamente la esperanza, y para demostrarles que no vamos a permitir que el miedo gobierne nuestras vidas.
Patricio preparó personalmente la cena especial que tanto le gusta a nuestra niña. Mole poblano con pollo, arroz con azafrán y el pastel de chocolate que ella siempre pide. Si este resulta ser nuestro último día juntos como familia en esta tierra, al menos será un día lleno del amor que nos hemos tenido siempre. La última entrada terminaba abruptamente, como si Remedios hubiera sido interrumpida mientras escribía por algo o alguien que había entrado inesperadamente en la habitación. Miguel y Carmen intercambiaron miradas cargadas de comprensión y horror creciente. La historia trágica se estaba revelando por sí sola a través de estos documentos íntimos, pero aún quedaban muchísimas preguntas cruciales sin respuesta que los inquietaban profundamente. Necesitamos saber exactamente qué pasó durante esa cena del 15 de noviembre, dijo Miguel con determinación. ¿Cómo murieron exactamente? ¿Quién los encontró primero? ¿Y por qué la hacienda fue sellada tan abruptamente sin una investigación oficial adecuada? Carmen cerró el diario con el cuidado reverencial de quien maneja una reliquia sagrada. Las respuestas podrían estar en los archivos municipales de Dolores Hidalgo o tal vez en los testimonios de los lugareños más ancianos del pueblo. Algunas personas de 80 o 90 años podrían recordar algo de esa época, algún detalle que sus padres o abuelos les contaron. Decidieron regresar al pueblo esa misma tarde para comenzar inmediatamente la investigación documental y testimonial. Mientras caminaban de vuelta hacia la entrada principal de la hacienda, Miguel notó algo crucial que había pasado completamente desapercibido durante su primera inspección. En el suelo de losetas de barro cocido del comedor, cerca de la mesa familiar, había huellas de barro seco que claramente no coincidían con las dimensiones de los pies de ningún miembro de la familia Mendoza. Estas huellas eran considerablemente más grandes, correspondientes a botas pesadas de trabajo, y formaban un patrón muy específico que sugería inequívocamente que varias personas habían estado en la habitación durante un periodo considerable de tiempo después de que ocurriera la muerte de la familia. «Carmen, ven a ver esto inmediatamente», le dijo, señalando las marcas reveladoras en el suelo. Alguien más estuvo definitivamente aquí esa noche, y no fueron los Mendoza. Ella se arrodilló para examinar las huellas más minuciosamente con una lupa de aumento. Son definitivamente de personas que entraron después de que la familia había muerto. Fíjate con mucho cuidado, como las huellas evitan deliberadamente y cuidadosamente los cuerpos caídos. Estas personas sabían exactamente dónde estaban los cadáveres y se movían conscientemente para no pisarlos. El doctor Castañeda, que había terminado su trabajo forense preliminar y estaba preparando las muestras para el análisis toxicológico en el laboratorio estatal, se acercó a ellos con expresión grave. «He encontrado algo más que considero extremadamente significativo», anunció, mostrándoles un pequeño frasco de vidrio transparente que había estado cuidadosamente oculto debajo de la mesa, parcialmente enterrado entre las losetas del suelo. Estaba escondido deliberadamente. «Huele claramente a almendras amargas». «Cianuro», identificó Miguel inmediatamente, reconociendo el aroma característico. Pero eso no explica cómo llegó exactamente a la comida. ¿Alguien de la propia familia se suicidó colectivamente y envenenó a los demás? ¿O fueron asesinados por personas externas? Carmen examinó una vez más con nuevo enfoque la disposición exacta de los cuerpos alrededor de la mesa. Si hubiera sido un pacto de suicidio colectivo familiar, esperaríamos encontrar algún signo claro de deliberación previa. Tal vez una nota de despedida más elaborada y explícita, testamentos, arreglos para el cuidado de la propiedad. Pero esta escena
Parece más bien como si los hubieran sorprendido completamente desprevenidos durante una celebración familiar normal. Mientras debatían las diferentes posibilidades y teorías, Miguel notó que la luz dorada del atardecer guanajuatense comenzaba a desvanecerse rápidamente. Las sombras se alargaban dramáticamente dentro de la hacienda, creando formas inquietantes y amenazadoras en las paredes decoradas con frescos coloniales que representaban escenas de la vida cotidiana que ahora parecían burlarse cruelmente de la tragedia que había ocurrido en ese lugar. Decidieron continuar la investigación al día siguiente con mejor iluminación natural y equipos forenses más especializados que el doctor Castañeda haría llegar desde la capital del estado. Esa noche, en el modesto pero limpio Hotel Colonial del centro de Dolores Hidalgo, Miguel no pudo conciliar el sueño ni por un momento. Las imágenes vívidas de la familia Mendoza, sentada eternamente alrededor de su mesa de comedor, lo perseguían cada vez que cerraba los ojos. Se levantó cerca de las 3 de la madrugada y comenzó a revisar meticulosamente todos los documentos, fotografías y notas que habían recopilado durante el día, buscando desesperadamente algún detalle crucial que pudieran haber pasado por alto en su primera revisión. Carmen apareció en la puerta de su habitación con una taza humeante de café de olla y expresión igualmente insomne. «Tampoco puedes dormir, ¿verdad?», le preguntó, notando las ojeras que habían aparecido bajo los ojos de su colega. «Es como si la historia estuviera deliberadamente incompleta», respondió Miguel, frotándose las sienes donde comenzaba a formarse un dolor de cabeza tensional. «Hay algo fundamental que definitivamente no encaja en esta tragedia. Si los defensores de la justicia popular realmente querían apoderarse de estas tierras tan valiosas, ¿por qué diablos no se adueñaron de ellas inmediatamente después de eliminar a la familia? ¿Por qué tomarse la molestia de sellar herméticamente la hacienda y dejarla completamente abandonada durante más de 8 décadas? Carmen se sentó junto a él en la pequeña mesa de trabajo improvisada donde había extendido todos los documentos. Tal vez porque algo salió terriblemente mal durante la ejecución del plan. Quizás no esperaban que toda la familia muriera de esa manera tan particular y simultánea. Podría haber sido un accidente, una dosis excesiva de veneno, una reacción química imprevista. O tal vez, dijo Miguel, con una intuición que crecía en su mente, alguien más estaba involucrado en este asunto. Alguien con el poder político y económico suficiente para ordenar que se sellara permanentemente la propiedad y se mantuviera el secreto durante décadas enteras. Alguien que tenía más que perder si la verdad salía a la luz. A las primeras horas de la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a pintar de colores dorados las torres de la iglesia parroquial de Dolores Hidalgo, visitaron el archivo municipal histórico. La archivista en jefe, una mujer mayor de aproximadamente 70 años, llamada Esperanza Morales, los recibió con la curiosidad natural de quien ha dedicado su vida entera a preservar la memoria histórica de su comunidad. «La Hacienda San Sebastián», repitió lentamente cuando Miguel mencionó el nombre con reverencia. «Hace muchísimos años que no escucho a nadie pronunciar ese nombre. Mi abuelo materno, que en paz descanse, solía contarme historias muy extrañas sobre esa familia cuando yo era apenas una niña pequeña». «¿Qué tipo de historias específicamente?», preguntó Carmen, sacando su grabadora digital para registrar el testimonio oral que podría ser invaluable. Decía que don Patricio Mendoza era fundamentalmente un hombre bueno y justo, un patrón benevolente que trataba bien a sus trabajadores y nunca les faltaba el respeto a las familias pobres del pueblo. Pero también decía que se había metido en problemas políticos muy serios y peligrosos. Aparentemente,
había estado proporcionando refugio secreto y ayuda económica a opositores del gobierno local, gente que estaba en desacuerdo con las políticas del cacique regional. El cacique de toda esta zona durante esos años, don Evaristo Salinas, quería esas tierras tan fértiles para expandir considerablemente sus propios ranchos ganaderos, y veía la actividad política de don Patricio como la excusa perfecta para quitárselas. Miguel y Carmen intercambiaron miradas significativas. Finalmente tenían un nombre concreto, un sospechoso principal con motivos claros. «¿Don Evaristo Salinas?», repitió Miguel, anotando cuidadosamente el nombre en su libreta. «¿Qué pasó exactamente con él después de 1943? Esperanza los condujo hacia una sección especializada de archivos polvorientos que claramente no habían sido consultados en muchos años. Murió en 1955, pero su familia continuó siendo extremadamente poderosa e influyente en toda la región durante muchas décadas más. Los Salinas controlaban prácticamente todo el comercio local, tenían el monopolio del transporte, manejaban los préstamos bancarios y mantenían conexiones políticas muy importantes que llegaban hasta la capital de la República. Después de más de una hora de búsqueda meticulosa, finalmente encontraron el expediente personal completo de don Evaristo Salinas. Las fotografías oficiales mostraban a un hombre corpulento de aproximadamente 50 años, con bigote espeso, perfectamente recortado, ojos pequeños y penetrantes, y una mirada severa que transmitía autoridad absoluta e implacable. Según los documentos oficiales, había sido el principal terrateniente de toda la región y había acumulado enormes extensiones de tierra durante las décadas de 1920, 1930 y 1940, frecuentemente mediante métodos que los registros oficiales describían eufemísticamente como adquisiciones por abandono de propiedad. «Miren esto muy cuidadosamente», dijo Carmen, señalando un documento legal específico que había encontrado en el expediente. En diciembre de 1943, apenas un mes después de la misteriosa desaparición de los Mendoza, don Evaristo Salinas presentó oficialmente una solicitud legal para la compra de la hacienda San Sebastián, alegando abandono definitivo de la propiedad por parte de los propietarios originales. Pero la solicitud fue rotundamente denegada, notó Miguel leyendo cuidadosamente el documento completo. ¿Por quién exactamente? El juez municipal de la época, licenciado Ramón Vázquez, respondió Carmen, y luego palideció visiblemente al darse cuenta de algo. Vázquez, ese es exactamente mi apellido paterno. Podría tratarse de mi bisabuelo. Según las fechas, coincidirían perfectamente. Esperanza asintió con conocimiento de causa. Don Ramón Vázquez era muy conocido y respetado en todo el pueblo por su honestidad inquebrantable y su valor personal. Se negó categóricamente a entregar las tierras sin una investigación oficial adecuada y exhaustiva sobre el paradero real de la familia Mendoza. Pero miren muy cuidadosamente la fecha de su muerte. Miguel leyó el certificado de defunción que Esperanza había localizado en otro archivo. Murió el 3 de enero de 1944, apenas 3 semanas después de denegar oficialmente la solicitud de compra de Salinas. Causa oficial registrada: ataque cardíaco fulminante. Demasiada coincidencia para ser creíble, murmuró Carmen, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del archivo. Según los registros médicos familiares que conserva mi familia, mi bisabuelo tenía apenas 45 años de edad y había gozado de salud excelente toda su vida. Esperanza bajó conspiratorialmente la voz hasta convertirla casi en un susurro. Mi abuelo siempre decía, pero solo a la familia y en la privacidad absoluta de nuestra casa, que don Ramón había sido deliberadamente envenenado, exactamente igual que la familia Mendoza.
pero nunca se atrevió a denunciar públicamente sus sospechas porque don Evaristo Salinas tenía demasiado poder político y económico, y cualquiera que se opusiera a él terminaba muerto o desaparecido. Miguel sintió que las piezas dispersas del rompecabezas histórico comenzaban finalmente a encajar en un patrón coherente y aterrador. Entonces, según esta reconstrucción, Salinas habría ordenado el asesinato en masa de los Mendoza para apoderarse de sus tierras, pero cuando el juez Vázquez se negó honestamente a entregarle la propiedad mediante procedimientos legales, también lo eliminó para remover el obstáculo judicial. Pero entonces, ¿por qué nunca se apoderó efectivamente de la hacienda? Porque, respondió una voz grave y cansada desde la entrada del archivo, mi bisabuelo no era realmente un asesino de sangre fría, sino un hombre desesperado y codicioso que cometió errores terribles y después vivió atormentado por las consecuencias de sus actos. Los tres se volvieron sorprendidos para ver a un hombre mayor, de aproximadamente 70 años, con cabello completamente canoso, arrugas profundas que hablaban de una vida difícil y ojos tristes que parecían cargar el peso de secretos familiares muy dolorosos. Se presentó formalmente como Federico Salinas Herrera, bisnieto directo de don Evaristo Salinas. He estado siguiendo discretamente su investigación desde ayer por la tarde, cuando comenzaron a hacer preguntas específicas en el pueblo sobre mi familia. Continuó Federico con voz controlada, pero emocionalmente cargada. Creo, sinceramente, que ha llegado finalmente el momento de que conozcan la verdad completa, toda la verdad, sin omisiones ni mentiras, después de 80 años de silencio y culpa familiar. Federico los invitó cordialmente a su casa, una construcción modesta pero dignamente conservada en las afueras del pueblo, rodeada de un jardín cuidadosamente mantenido donde crecían rosales, bugambilias y árboles frutales. Una vez instalados cómodamente en la sala principal, les sirvió café de olla preparado según la receta tradicional de su abuela y comenzó a relatar una historia que su familia había mantenido celosamente guardada durante generaciones enteras. Mi bisabuelo efectivamente quería desesperadamente las tierras de los Mendoza, comenzó Federico, con la voz de alguien que ha ensayado mentalmente esta confesión durante muchos años. Pero no solamente para expandir sus operaciones ganaderas existentes, como todos creían. Había descubierto, mediante estudios geológicos secretos que había encargado a ingenieros de la capital, que esas tierras contenían un depósito extremadamente rico de plata y otros minerales preciosos. Los análisis confidenciales mostraban vetas de mineral que podrían haber hecho a mi familia una de las más ricas de todo México. Entonces sí tenía motivos económicos poderosos para cometer asesinato, observó Miguel, tomando notas detalladas. Sí, pero las cosas se complicaron dramáticamente cuando don Patricio Mendoza se negó rotundamente a vender, sin importar la cantidad de dinero que le ofrecieran. Mi bisabuelo envió primero a los defensores de la justicia popular para intimidar y asustar a la familia, esperando genuinamente que se fueran voluntariamente del país. Según sus propios escritos privados, nunca tuvo la intención original de que los mataran. Federico se levantó y trajo una caja de madera tallada que contenía documentos familiares, diarios personales, cartas privadas y otros materiales que habían sido preservados cuidadosamente durante décadas. Según los diarios privados de mi bisabuelo, el plan original era que los defensores de la justicia entraran a la hacienda durante la noche del 15 de noviembre únicamente para dar un último susto definitivo a la familia. Debían romper algunas ventanas, hacer ruido amenazador, tal vez robar algunas cosas valiosas para demostrar que podían entrar cuando quisieran. Nada más que eso. Carmen se inclinó hacia adelante con interés creciente. Entonces, ¿qué salió tan terriblemente mal?
Cuando los defensores llegaron a la hacienda esa noche, según el testimonio que dieron a mi bisabuelo, encontraron a toda la familia ya completamente muerta alrededor de la mesa del comedor. No había signos de lucha, no había desorden, no había evidencia de violencia externa. Simplemente estaban todos muertos, como si hubieran fallecido pacíficamente durante la cena de cumpleaños. Miguel examinó uno de los diarios que Federico había extraído de la caja familiar. La escritura era clara y meticulosa, y las entradas correspondían exactamente a las fechas cruciales de noviembre de 1943. 15 de noviembre de 1943. Los hombres que envié regresaron de la hacienda San Sebastián con noticias absolutamente terribles e inexplicables. La familia Mendoza está muerta. Todos ellos. Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué he desencadenado? Solo quería asustarlos para que abandonaran la propiedad voluntariamente. Jamás, jamás quise que murieran, especialmente los niños inocentes. 16 de noviembre de 1943. He ordenado inmediatamente que se selle la propiedad de manera hermética y permanente. No puedo permitir, bajo ninguna circunstancia, que alguien descubra lo que pasó realmente esa noche. Si se supiera públicamente que mis hombres estuvieron en la hacienda durante la noche de las muertes, me acusarían automáticamente del asesinato de toda una familia inocente, incluyendo 5 niños pequeños. Las entradas del diario continuaban documentando la creciente paranoia, culpa y desesperación de don Evaristo durante las semanas siguientes. Había sobornado generosamente a las autoridades locales para que declararan oficialmente que la familia Mendoza había abandonado voluntariamente la propiedad para mudarse a otra región de México, y había ordenado que se tapiaran herméticamente todas las entradas para evitar que cualquier persona curiosa pudiera descubrir accidentalmente los cuerpos. «¿Pero qué hay del juez Vázquez?», preguntó Carmen, pensando dolorosamente en su bisabuelo. ¿También lo asesinó por hacer preguntas incómodas? Federico suspiró profundamente, como si estuviera liberando décadas de culpa familiar acumulada. Según estos documentos privados, don Ramón había comenzado a hacer investigaciones oficiales muy serias sobre el paradero real de los Mendoza. Amenazó con enviar inspectores judiciales federales a registrar completamente la hacienda sellada. Mi bisabuelo, entró en pánico total y cometió otro crimen desesperado. El diario revelaba explícitamente cómo don Evaristo había envenenado personalmente el té del juez durante una visita oficial de rutina, usando cianuro que había obtenido de los mismos proveedores químicos que suministraban pesticidas para sus ranchos. Después de asesinar al juez Vázquez, mi bisabuelo vivió el resto de su vida completamente atormentado por la culpa y el remordimiento. Continuó Federico, mostrando entradas posteriores del diario que documentaban pesadillas constantes, alucinaciones y un deterioro mental progresivo. Nunca volvió siquiera a intentar apoderarse de las tierras de los Mendoza. De hecho, usó activamente toda su influencia política para asegurar que la hacienda permaneciera sellada permanentemente. Decía que veía los fantasmas de toda la familia asesinada en sus sueños todas las noches. Miguel cerró cuidadosamente el diario después de leer varios pasajes adicionales. La historia estaba casi completamente reconstruida, pero aún quedaba una pregunta absolutamente crucial sin respuesta satisfactoria. Federico, si don Patricio realmente envenenó a su propia familia en un acto desesperado de suicidio colectivo para evitar caer en manos de sus enemigos, ¿cómo explicas las huellas de botas que encontramos en el comedor? Alguien definitivamente estuvo en esa habitación después de que la familia muriera. Federico palideció notablemente al escuchar esta información que claramente no conocía. Los defensores de la justicia popular entraron efectivamente a la hacienda esa noche exactamente como estaba planeado originalmente.
Cuando descubrieron los cuerpos, algunos de los hombres más valientes entraron al comedor para confirmar personalmente que toda la familia estaba realmente muerta y para verificar si había sobrevivientes que necesitaran ayuda médica. Después huyeron aterrorizados y reportaron inmediatamente lo sucedido a mi bisabuelo. Pero hay algo fundamental que definitivamente no cuadra en esa versión, insistió Carmen con la persistencia de una investigadora experimentada. Si don Patricio realmente se suicidó junto con toda su familia, ¿dónde está el frasco o recipiente de veneno que usó para envenenar la comida? El frasco que encontramos ayer estaba deliberadamente escondido debajo de la mesa, como si alguien hubiera tratado específicamente de ocultarlo de manera que no fuera fácilmente visible. Federico los miró con expresión genuinamente confundida y preocupada. No sé absolutamente nada de ningún frasco escondido. Según el testimonio detallado que los defensores de la justicia dieron a mi bisabuelo, no había ningún frasco, botella o recipiente visible en la mesa del comedor o cerca de los cuerpos cuando ellos llegaron. Miguel y Carmen se dieron cuenta simultáneamente de que habían descubierto una pista crucial que cambiaba completamente su comprensión de los eventos. El frasco de cianuro había sido colocado deliberadamente debajo de la mesa por alguien que quería hacer que la escena pareciera un suicidio colectivo, pero que había cometido el error táctico de esconderlo demasiado bien, de manera que no sería descubierto hasta décadas más tarde por investigadores forenses profesionales. «Federico», dijo Miguel lentamente mientras las implicaciones de esta revelación se asentaban en su mente, «creo que tu bisabuelo estaba completamente equivocado en sus suposiciones. Los Mendoza no se suicidaron colectivamente. Alguien los asesinó deliberadamente e intentó hacer que pareciera un suicidio familiar para encubrir el crimen. Regresaron a la hacienda San Sebastián esa misma tarde, esta vez acompañados por Federico y por un equipo forense mucho más completo y especializado que incluía expertos en balística, toxicología avanzada, antropología forense y reconstrucción de escenas criminales. Ahora que conocían mucho mejor los antecedentes históricos del caso, pudieron examinar la escena del crimen con ojos completamente nuevos y una perspectiva mucho más informada. Miguel se concentró meticulosamente en analizar la disposición exacta de los cuerpos, las posiciones de las manos, la distribución de la comida en los platos y todos los detalles físicos microscópicos que podrían revelar la secuencia exacta de eventos durante esos últimos minutos fatales. «Carmen, observa esto con mucho cuidado», le dijo, señalando específicamente el plato que había estado frente a don Patricio. «La comida en su plato está completamente intacta, sin ninguna señal de haber sido tocada siquiera con el tenedor. No había comenzado a comer cuando murió». Carmen examinó sistemáticamente los demás lugares en la mesa. Los niños y doña Remedios sí habían comido una cantidad considerable de sus porciones, pero don Patricio claramente no había tocado su comida en absoluto. ¿Y si don Patricio había sospechado que alguien había envenenado deliberadamente la cena?, especuló Miguel, desarrollando una teoría nueva. Tal vez notó algo extraño en el aroma, el color o la textura de la comida y se abstuvo conscientemente de comer. Pero ya era demasiado tarde para advertir efectivamente a su familia porque ellos ya habían consumido porciones letales. El doctor Castañeda había completado análisis toxicológicos mucho más detallados en su laboratorio estatal durante las últimas 24 horas. «Puedo confirmar definitivamente que todos los miembros de la familia murieron por envenenamiento agudo con cianuro de potasio», informó con precisión científica. «Pero hay algo extremadamente interesante y revelador en los resultados. Don Patricio tiene trazas detectables de cianuro en sus tejidos óseos, pero en concentraciones significativamente menores que el resto de la familia».
Eso apoya completamente nuestra nueva teoría, dijo Carmen con creciente convicción. Él sospechaba que algo estaba terriblemente mal y apenas probó la comida. Tal vez solo un bocado microscópico o incluso simplemente inhaló vapores del veneno. Pero incluso esa exposición mínima fue suficiente para matarlo debido a la concentración extremadamente alta del tóxico. Continuaron investigando meticulosamente cada rincón de la hacienda y encontraron evidencia adicional que había pasado completamente desapercibida durante su primera inspección. En la cocina principal, que era una habitación amplia con fogones de leña, alacenas de madera tallada y todos los utensilios típicos de una cocina hacendaria de la época, descubrieron algo absolutamente crucial: un segundo frasco de cianuro, completamente vacío y sin ningún intento de ocultarlo. Estaba colocado abiertamente en el estante de especias, exactamente como si fuera un ingrediente culinario completamente normal. «2 frascos de cianuro», murmuró Miguel, examinando cuidadosamente ambos recipientes. El asesino trajo su propio frasco con veneno, pero también encontró otro frasco que ya estaba en la cocina de la familia. Carmen revisó con renovado interés y mucha más atención los documentos que habían encontrado previamente en el estudio de don Patricio. «Miguel, mira esto con cuidado. Es una carta de invitación que no habíamos leído completamente durante nuestra primera revisión. La carta estaba dirigida personalmente a don Patricio y fechada el 12 de noviembre de 1943. Estimado y querido amigo Patricio, he decidido con mucho placer aceptar tu gentil invitación para acompañar a tu hermosa familia durante la celebración del cumpleaños de la pequeña Soledad. Será un honor muy especial para mí participar en esta celebración familiar. Como pequeña contribución a la fiesta, me haré cargo personalmente de preparar el postre especial de chocolate que tanto les gusta a todos los niños de la familia, usando mi receta secreta que siempre ha sido muy popular entre mis pacientes jóvenes. Tu amigo leal y médico de confianza, Dr. Aurelio Mendizábal. ¿Dr. Aurelio Mendizábal?, repitió Carmen con sorpresa. Este es un nombre completamente nuevo en nuestra investigación. Nunca antes habíamos escuchado mencionar a este personaje. Regresaron inmediatamente al archivo municipal para investigar exhaustivamente sobre este misterioso doctor que había aparecido súbitamente en la historia. Esperanza los ayudó pacientemente a buscar en todos los registros médicos, profesionales y civiles de la época correspondiente. «Ah, sí, el doctor Aurelio Mendizábal», dijo Esperanza cuando finalmente encontraron su expediente personal completo. Era el médico familiar de los Mendoza desde hacía varios años. También atendía médicamente a don Evaristo Salinas y a muchas otras familias importantes y acaudaladas de toda la región. Los documentos oficiales revelaron que el doctor Aurelio Mendizábal había sido un médico general titulado por la Universidad Nacional de México, que había llegado a Guanajuato en 1938 para establecer su consulta médica privada. Era soltero, sin familia conocida, y había construido rápidamente una reputación excelente como médico competente y confiable entre las familias más prominentes del área. «Miren esto con mucha atención», dijo Carmen, señalando una anotación oficial en el margen de uno de los documentos del doctor Mendizábal. Murió el 20 de noviembre de 1943, exactamente 5 días después del cumpleaños fatal de Soledad. Causa oficial registrada: accidente ecuestre con heridas mortales. Miguel sintió que se acercaban finalmente a la verdad completa de esta tragedia de 80 años. Un médico titulado tendría acceso profesional completamente legal al cianuro y otros venenos para uso médico legítimo.
Y como amigo cercano y médico de confianza de la familia, absolutamente nadie sospecharía si él personalmente preparaba el postre de cumpleaños. Esperanza los condujo a consultar los archivos parroquiales más antiguos de la iglesia local. Si el doctor Mendizábal realmente murió en un accidente ecuestre, debe haber un registro detallado de su funeral y entierro en los libros de la parroquia. Efectivamente, encontraron el registro oficial de defunción firmado por el párroco de la época, pero había anotaciones marginales muy extrañas que llamaron inmediatamente su atención. El cuerpo del doctor Aurelio Mendizábal fue encontrado al amanecer en un barranco rocoso cerca de su residencia particular. Su caballo había regresado solo a los establos durante la noche, pero no había señales físicas evidentes de que el doctor hubiera sufrido una caída accidental. Las heridas en el cráneo parecían más consistentes con golpes deliberados que con lesiones por caída. Se presume que pudo haber sido atacado y asesinado por bandidos o salteadores de caminos. Otro asesinato más en esta cadena de crímenes, concluyó Carmen con creciente horror. Alguien eliminó sistemáticamente al doctor Mendizábal después de que él cumpliera su parte envenenando a la familia Mendoza durante la cena de cumpleaños. Miguel comenzó a atar todos los cabos sueltos de esta compleja red criminal. Don Evaristo Salinas necesitaba desesperadamente apoderarse de esas tierras ricas en minerales, pero no quería mancharse directamente las manos con asesinatos múltiples. Convenció, sobornó o chantajeó al doctor Mendizábal para que envenenara discretamente a la familia durante la celebración de cumpleaños, cuando su presencia sería completamente natural y no despertaría sospechas. Después, para eliminar al único testigo directo de su participación en el crimen, mandó asesinar al doctor y hacer que pareciera un accidente o un asalto. Pero entonces, razonó Carmen, ¿por qué don Evaristo escribió en su diario privado que creía sinceramente que había sido un suicidio colectivo de la familia? Federico, que había permanecido en silencio durante gran parte de esta reconstrucción, finalmente habló con voz quebrada por la emoción. Porque mi bisabuelo deliberadamente mintió incluso en sus propios diarios íntimos. Sabía que algún día, después de su muerte, alguien podría encontrar y leer esos documentos privados, así que inventó cuidadosamente la historia del suicidio colectivo para protegerse póstumamente y para proteger a su familia de las consecuencias de sus crímenes. La revelación final cayó sobre todos ellos como el peso aplastante de una verdad demasiado horrible para ser completamente comprendida. Durante exactamente 80 años, la auténtica historia de los asesinatos había permanecido completamente oculta detrás de una elaborada red de mentiras, encubrimientos y manipulaciones diseñada por un hombre desesperado por ocultar la magnitud de sus crímenes. El doctor Mendizábal envenenó deliberadamente el postre de chocolate que llevó como regalo a la cena de cumpleaños. Reconstruyó Miguel paso a paso. Don Patricio, con la intuición desarrollada por semanas de amenazas y presiones, sospechó que algo estaba terriblemente mal y se abstuvo de probar el postre, pero ya era demasiado tarde para salvar a su familia, porque ellos habían consumido porciones letales del veneno. Luego, continuó Carmen, los defensores de la justicia popular entraron a la hacienda según el plan original de intimidación, encontraron todos los cuerpos y reportaron inmediatamente la situación a don Evaristo. Él ordenó que asesinaran al doctor Mendizábal para eliminar toda evidencia de su participación, y después selló herméticamente la hacienda para ocultar completamente el crimen. Y cuando el honrado juez Vázquez comenzó a hacer preguntas oficiales incómodas sobre el paradero real de la familia desaparecida, añadió Federico con profundo dolor en la voz,
Mi bisabuelo también lo eliminó para proteger sus secretos criminales. Miguel observó al descendiente directo de don Evaristo con genuina compasión humana. Federico, quiero que entiendas claramente que los crímenes atroces de tu bisabuelo no te definen como persona ni manchan tu honor personal. Tú no eres responsable de las decisiones que él tomó hace 80 años. Pero sí soy responsable de lo que hago ahora con la verdad que finalmente ha salido a la luz. Respondió Federico con una determinación férrea que hablaba de años de preparación mental para este momento. Mi familia ha vivido durante generaciones enteras con esta mentira terrible cargando nuestras conciencias. Ha llegado finalmente el momento de que se haga justicia verdadera, aunque sea 80 años demasiado tarde. Esa noche, que sería la última que pasarían en Dolores Hidalgo, Miguel y Carmen regresaron una vez más a la hacienda San Sebastián. Querían presentar sus respetos finales a la familia Mendoza, ahora que conocían la verdad completa de su terrible y traicionero destino, y querían despedirse apropiadamente de un lugar que había guardado celosamente sus secretos durante tanto tiempo. En el comedor principal, bajo la luz dorada y temblorosa de las linternas, que creaba sombras danzantes en las paredes decoradas con frescos coloniales, los 7 esqueletos parecían más reales, más humanos, más dignos de respeto y memoria. Ya no eran simplemente restos arqueológicos interesantes para ser estudiados y catalogados, sino los vestigios físicos de una familia inocente que había sido traicionada vilmente por alguien en quien habían confiado completamente. Alguien que había abusado de su posición como médico y amigo para convertirse en el instrumento de su destrucción. Don Patricio, doña Remedios, pequeña Soledad, queridos niños, murmuró Carmen con voz emocionada, dirigiéndose directamente a los restos como si fueran personas vivas capaces de escuchar y comprender. Por fin, después de 80 años de silencio y mentiras, conocemos la verdad completa de lo que les pasó. Ya no tendrán que cargar con la falsa acusación de suicidio colectivo. El mundo sabrá que fueron víctimas inocentes de la codicia y la traición. Miguel colocó reverentemente una hermosa ofrenda floral compuesta de rosas rojas, claveles blancos y flores silvestres de la región en el centro exacto de la mesa familiar, justo donde había estado el candelabro de plata durante la última cena. Descansen finalmente en la paz que merecen. Su historia verdadera será contada correctamente a las futuras generaciones, y su memoria será honrada como corresponde a víctimas inocentes de un crimen atroz. Cuando salieron de la hacienda por última vez, caminando lentamente por el sendero de grava que conducía al camino principal, ambos sabían con certeza absoluta que su investigación meticulosa había logrado devolver la dignidad y el honor a la memoria de los Mendoza. Al día siguiente presentarían su informe completo y detallado a las autoridades estatales y federales. Y la verdad histórica sobre los asesinatos múltiples de 1943 finalmente saldría a la luz pública después de décadas de ocultamiento. Federico había tomado la decisión personal de donar todas las tierras que su familia había heredado de don Evaristo Salinas al gobierno municipal para que fueran convertidas en un parque público y un memorial permanente en honor a todas las víctimas de la violencia política de esa época. La hacienda San Sebastián sería cuidadosamente preservada y restaurada como un sitio histórico oficial, donde las generaciones futuras podrían visitar, aprender y reflexionar sobre esta tragedia y las lecciones universales que enseña sobre los peligros de la corrupción, el abuso del poder y la importancia de la justicia tardía pero verdadera. Mientras se alejaban definitivamente por el camino polvoriento que serpenteaba entre campos de maíz y maguey, bajo la inmensidad estrellada del cielo guanajuatense,
Miguel reflexionó profundamente sobre cómo los secretos más oscuros del pasado tienen inevitablemente una manera de emerger hacia la luz, sin importar cuánto tiempo transcurra o cuántos esfuerzos se hagan para mantenerlos ocultos. La familia Mendoza había esperado pacientemente 80 años completos para que su historia fuera contada verazmente, pero finalmente, inexorablemente, la verdad había prevalecido sobre las mentiras. La brisa nocturna de Guanajuato llevaba consigo el aroma mezclado de las flores de bugambilia que trepaban por las paredes coloniales, el perfume dulce de los naranjos en flor y el eco lejano y melancólico de las campanas de la iglesia parroquial del pueblo que marcaban el paso eterno del tiempo. En la hacienda San Sebastián, por primera vez en 80 largos años, reinaba una extraña sensación de paz profunda y liberación espiritual, como si los espíritus atormentados de la familia Mendoza finalmente hubieran encontrado el descanso eterno que tanto habían buscado y merecido. Carmen tomó suavemente la mano de Miguel mientras caminaban hacia su automóvil estacionado bajo un árbol de mezquite centenario. ¿Realmente crees que hicimos lo correcto al revelar toda la verdad, incluso los detalles más dolorosos? Absolutamente sí, respondió él sin la menor duda en su voz. Los muertos inocentes merecen justicia completa, aunque llegue con décadas de retraso, y los vivos merecen conocer la historia real y verdadera, no las mentiras convenientes que a menudo la cubren y la distorsionan. Al día siguiente, cuando su informe técnico y sus conclusiones se hicieran públicos a través de los medios de comunicación locales y nacionales, las autoridades judiciales reabrirían oficialmente el caso como una investigación formal de homicidios múltiples con fines de archivo histórico. Aunque todos los culpables directos habían muerto hacía décadas, el conocimiento público de la verdad traería un tipo diferente, pero igualmente valioso de justicia: la restauración completa de la memoria histórica, la dignidad humana y el honor familiar de las víctimas inocentes. La historia de la Hacienda San Sebastián se convertiría inevitablemente en una nueva leyenda local, pero ahora sería una leyenda fundamentada sólidamente en hechos históricos verificables en lugar de rumores infundados, especulaciones fantasiosas y mitos populares. Los visitantes de todo México y del extranjero vendrían a conocer y reflexionar sobre el sitio donde una familia completamente inocente había sido traicionada y asesinada sistemáticamente por la codicia desenfrenada de un hombre poderoso, y donde la verdad histórica había permanecido deliberadamente oculta durante 80 largos años, antes de ser finalmente revelada por la determinación incansable de investigadores que se negaron categóricamente a permitir que los muertos fueran olvidados o deshonrados. En el cementerio municipal de Dolores Hidalgo, Miguel y Carmen colocaron corona de flores frescas en las tumbas abandonadas y cubiertas de maleza de la familia Mendoza. Las lápidas de mármol blanco, erosionadas por décadas de lluvia y viento, pero aún legibles, ahora tendrían visitantes regulares que vendrían a honrar respetuosamente su memoria con la verdad histórica completa en lugar de con mitos distorsionados o silencios cómplices. Mientras el sol se ponía lentamente sobre los campos dorados de Guanajuato, pintando todo el paisaje con tonos cálidos de oro, naranja y púrpura que se reflejaban en las torres coloniales de las iglesias del pueblo, la historia completa de la Hacienda San Sebastián llegaba finalmente a su conclusión verdadera y definitiva. Los secretos criminales que habían permanecido sepultados bajo décadas acumuladas de silencio, mentiras oficiales y encubrimientos familiares habían sido completamente desenterrados y expuestos a la luz pública, y con ellos la justicia histórica que la familia Mendoza había estado esperando pacientemente durante todo este tiempo.
La verdad, como siempre sucede tarde o temprano, había encontrado finalmente su camino inevitable hacia la luz.